En este 8 de marzo, un fragmento de Mujeres a través de la historia de Diana Uribe. Escritoras. En esta organización del saber, como hemos visto, la experiencia masculina europea ha sido considerada como la única legítima y verdadera. Por eso, en muchos casos, la historia de las mujeres es un campo que solo parece corresponderles a ellas, cuando nosotras hacemos parte de la humanidad y en nuestra historia está también la historia de todos. En el arte o la literatura nos encontramos con que el canon de los considerados clásicos universales está compuesto por libros escritos por hombres blancos y solamente hasta la segunda mitad del siglo XX, precisamente a raíz de la descolonización, cuando se cuestionó la creación de estos cánones, encontramos aquí y allá nombres de escritores de otros países y de mujeres. A pesar de esta exclusión histórica, algunas se han abierto paso dentro de este sistema desigual que establece quién está autorizado a hablar y qué conocimiento se considera válido. En el caso de las escritoras, muchas debían publicar bajo seudónimos con nombres masculinos o firmando como anónimo, particularmente en el medievo cristiano. En el caso de Mary Shelley, por ejemplo, autora de Frankenstein 1852, la primera edición salió bajo seudónimo y con un prólogo de Percy Shelley, su marido, lo cual contribuyó a especular que Percy podía ser el autor. Frankenstein es una historia de éxito, puesto que cautivó la imaginación del mundo europeo y fue adoptada al teatro y más adelante al cine. Hoy en día es parte de la iconografía de la cultura globalizada. Sin embargo, a diferencia de Mary Shelley, muchas otras escritoras que hoy consideramos parte de la historia literaria no fueron reconocidas ni tuvieron éxito en vida, o si lograron subsistir con la escritura y ejercer el oficio como las hermanas Bronte, fueron desacreditadas en su época por no tener valor literario, o muchas otras fueron olvidadas en la posteridad. Así, las mujeres que escriben han sido desvalorizadas continuamente y los fenómenos canónicos se consideran como experiencias masculinas. Por ejemplo, en el reciente llamado boom latinoamericano se erigieron una selección de figuras representativas de las letras latinas y todas son hombres. Más de 60 años después, a partir de estudiar y reconstruir el panorama literario de la época, es cuando se reconocen las influencias y contribuciones femeninas o incluso apenas se dio a conocer la mera existencia de escritoras como Elena Garro, Elisa Mujica y Marvel Moreno, fundamentales en la formación de este fenómeno icónico para la literatura. Dicho saber reconfigurado sucede gracias a los feminismos y a los movimientos de descolonización, cuyos logros permiten que las mujeres accedan a las instituciones que legitiman el conocimiento a partir de los años 60. Y desde ahí, en las últimas generaciones, se han revaluado la universalización de lo masculino y europeo. En este sentido, en la escritura de las mujeres, el mundo moderno está también lograr abrir el campo simbólico de lo que ha silenciado y desacreditado como menor. Confinadas a la privacidad, excluidas de los espacios de poder y despojadas de una voz propia en la reconstrucción del sujeto femenino moderno, la escritura ha sido un lugar para nombrarse a sí mismas, para erigir una identidad sobre la propia experiencia, lo que además pone en evidencia la necesidad de narrarse, pues en la configuración del saber científico y social moderno, las mujeres fueron nombradas y relatadas por hombres. Es así como las obras de Marguerite Duras, Annie Ernaux y Sylvia Plath y tantas otras están concebidas desde sus propias vivencias, desde el verse a sí mismas, puesto que la experiencia vital de la mujer ha sido fabricada por discursos del conocimiento que abren una brecha entre el ser y el deber ser de la mujer, que no es más que una identidad cultural impuesta. En estas obras se revela cómo ese deber ser y el ser mujer conviven en un territorio en disputa, son un conflicto, un mediar entre las apariciones y aspiraciones impuestas por la sociedad y los deseos internos, en donde se viven situaciones que no son reconocidas como parte de la experiencia vital y que por lo tanto se vuelven secretos o vergüenzas, como narra Annie Ernaux, precisamente porque la universalidad es un lugar que se construyó como masculino y las vivencias de ser mujer no han tenido cabida en los paradigmas que organizan el saber moderno. No obstante, como hemos visto en este recorrido, el escribir ha sido central para los movimientos modernos de liberación de mujeres, puesto que ha sido la manera de articular las ideas y los análisis que resuenan en diversas mujeres, lo que permite hacer visible para muchas aquello que ha sido negado como parte del saber moderno. Para las mujeres, escribir ha sido una disputa por participar en la producción del saber y también una manera de analizar la desigualdad moderna. Por ejemplo, la escritora colombiana Soledad Acosta de Samper publicaba bajo los seudónimos de Aldebarán y Renato. Soledad escribió decenas de novelas, cuentos, ensayos e incluso obras de teatro y es considerada una de las precursoras del feminismo en Colombia, pues en sus escritos reflexionó sobre la situación de las mujeres y abogó por su liberación.
Al igual que Soledad, la escritora española Emilia Pardo Bazán se preocupó por la condición de las mujeres y escribió novelas sobre las obreras. Sus textos adquirieron reconocimiento nacional por ser una de las precursoras del naturalismo, un estilo literario muy diferente al romántico que era común en la época. Por su parte, la escritora cubana María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo denunció el colonialismo español en sus novelas. La escritora peruana Clorinda Marto reflexionó sobre la explotación de los pueblos indígenas en su obra Ave sin nido, y la novelista española Gertrudis Gómez de Avellaneda hizo fuertes críticas al sistema esclavista en su novela Sab. Es por eso que aunque hoy en día se continúan replicando las instituciones, los medios masivos y la cultura de consumo, los relatos que hacen de la escritura una experiencia masculina, con algunas excepciones, este también es un territorio en donde las mujeres se han construido un nombre y un lugar en el mundo moderno, cuya estructura social se fundamenta en la negación de su voz. De hecho, hoy en día, aunque tenemos acceso a estas obras, se consideran como literatura de mujeres o literatura femenina. Es decir, que nuevamente nos encontramos con ese ocultamiento de quién habla y desde dónde. La literatura entonces es masculina por definición, pero lo masculino es también un punto de vista, no la experiencia universal. Sin embargo, en la mayoría de los casos de estas escritoras debemos considerar que lograron acceso a participar en un mundo exclusivamente masculino gracias a sus privilegios de clase, mientras que las mujeres, indígenas, negras e incluso los hombres pobres no tenían las mismas posibilidades de intervenir en lo que se considera el saber y las artes universales. Por lo tanto, este canon está aún lejos de englobar la universalidad que predica y, por el contrario, oscurece las diversas experiencias de identidades que han sido acalladas o negadas en la constitución del aparato de pensamiento y